Lo que van a escuchar a continuación es el primero de una serie de videos dedicados a la criptozoología. En esta sección me limitaré a presentarles la información existente sobre el tema, para que sean ustedes mismos los que decidan en qué creer. Hoy hablaremos sobre aves monstruosas, muy presentes en las leyendas de los pueblos antiguos, y que incluso, según algunos relatos, aún podrían morar por la tierra. Empecemos. Este pájaro, el hokioi, lo conocieron nuestros antepasados. Nosotros no lo hemos visto. Es un pájaro que ha desaparecido, pero por lo que decían, era un ave muy poderosa, un halcón muy grande. Descansaba en la cima de los cerros, nunca en las llanuras. Cuando volaba, nuestros ancestros lo veían, pero no todos los días, porque moraba en las montañas. Era rojo, blanco y negro. Era un pájaro de plumas negras teñidas de amarillo y verde, y un montón de plumas de color rojo en lo alto de la cabeza. Esta fue la descripción de un gigantesco pájaro devorador de hombres que dio un maorí al geólogo Sir James Hector y al resto de naturalistas que integraban la reunión de la Royal Society of New Zealand el 14 de agosto de 1872. Retratada en numerosas pinturas rupestres por los maoríes, que la llamaban Pouakai o Hokioi, fue cazada hasta provocar su extinción. Su carne era muy preciada, así como sus huesos para construir herramientas. Casualmente, por aquella época, Julius von Haas, un científico prusiano, acababa de encontrar y catalogar en una ciénaga de la región neozelandesa de Canterbury los huesos subfósiles de lo que parecía, a falta de medio esqueleto, un buitre increíblemente gordo. Sin otra referencia que aquella enigmática rapaz gigante de la mitología maorí, la Royal Society intentaba contrastar el hallazgo con la leyenda. En 2009 se confirmaría la existencia del hokioi, hoy denominado águila de Haast. El águila de Haast fue la mayor ave de presa de épocas recientes conocida hasta la fecha, llegando a medir 3 metros de una a la otra. Las hembras pesaban entre 10 y 15 kilos, y los machos eran menos pesados, entre 9 y 10 kilos, razones por las que esta especie ocupaba el primer puesto en la cadena alimenticia de Nueva Zelanda. En la actualidad, las más grandes y pesadas son el águila arpía y el águila de Filipinas. Hasta la llegada del hombre, el águila de Haast fue el único depredador que tuvo el moa. Libres de depredadores terrestres, las aves no necesitaron utilizar sus alas, que se atrofiaron y desaparecieron en varios casos. El moa era otro tipo de ave gigante, con una altura de 3 metros y una masa de más de 250 kilos. Se conocen hasta 10 especies diferentes, desde la Eurasiapteryx, del tamaño de una gallina, hasta la más grande, Dinornis robustus. Avistamientos. Como ocurre con casi todas las especies extintas recientemente, los informes de avistamientos llegan hasta nuestros días, comenzando todo en 1823, cuando un cazador de focas afirmó haber encontrado huesos con carne aún adherida. Desde entonces las noticias no han cesado. En 1844, un anciano maorí de 85 años, llamado Awamatangi, dijo haber visto moas vivos cuando era niño. Otro anciano, Kawana Papai, informó de una cacería en la que había participado en 1790, en el sudeste de la isla septentrional. Las informaciones que proporcionaron los dos guardaban gran similitud. Los avistamientos siguieron produciéndose durante largo tiempo. Incluso una carta de Julius von Haas, comentada por el mismísimo Darwin, afirmaba que los avistamientos de moa eran en realidad el kiwi gigante, llamado roa roa por los maoríes. Diversos naturalistas explicarían más tarde que en realidad el roa roa no era más que una leyenda maorí de los antiguos kiwis gigantes, y que dudosamente podría existir hoy en día. En la actualidad no se discute que los últimos ejemplares de moa vivieron en el siglo XV, pero se cuestiona la veracidad de encuentros posteriores.
Otras aves enormes. En Madagascar no hay águilas gigantes, pero ocurren cosas muy extrañas. Una de ellas, por ejemplo, es que los lemures tienen miedo de las aves rapaces y presentan comportamientos que previenen sus ataques, aunque ninguno en la isla caza lémures. Y otra es que en 1994 un biólogo, Steven M. Goodman, descubrió unos huesos subfósiles de águila coronada africana rodeados de huesos de lémures, aunque en la isla no hay águilas coronadas africanas. Unos huesos bastante grandes, por cierto, de hecho, demasiado grandes para pertenecer a esta especie. Goodman bautizó al animal como Stephanoaetus maeris, águila coronada de Madagascar, en un artículo de Proceedings of the Biological Society of Washington. Incluso cuando era grande, sus alas abarcaban más de 2 metros, se ha sugerido que esta ave pudo alcanzar tamaños superiores a los que ilustran los escasos restos de que disponemos hoy. También en Madagascar hace unos 4 siglos se podía encontrar un ave similar al moa. El Aepyornithidae o ave elefante era la segunda ave no voladora más grande conocida, después del moa, llegando casi a los 3 metros. Sus huevos pesaban casi 12 kilos, encontrándose aún hoy en día restos por toda la isla, especialmente en zonas pantanosas donde habitaban. A diferencia del moa, esta sí poseía alas, aunque no las utilizara. Conocida por los nativos como Bouroum Patra, parece ser la referencia de aves gigantes de los relatos de Marco Polo y Sinbad el Marino, y en 1658 el gobernador francés de Madagascar escribió a propósito de ella en su informe anual. Su extinción parece estar causada más bien por la recolección de los huevos para trofeos, adornos o recipientes, que por la caza directa, a tenor de que eran aves muy torpes e inofensivas. Aunque los últimos ejemplares pudieran haber sobrevivido hasta principios del siglo XVIII, aún hoy en día, como ocurre con el moa, se oyen relatos poco fiables de avistamientos. Desde entonces no hay otro pájaro que haya animado más leyendas, y las extrañas ubicaciones en las que han aparecido algunos de sus huevos no ayudan demasiado. Aunque se cree firmemente que es un género endémico de Madagascar, en 1930 se encontró uno de los cotizadísimos huevos de este animal en el sur de Australia, el huevo de Scott, y en 1992 otro, el de Cervantes. Hay quien atribuye al ave elefante otros huevos gigantes descubiertos incluso en las Islas Canarias. Volviendo a las aves voladoras, en 1979 aparecía el fósil de la mayor especie de la que se tiene constancia. Los restos fueron descubiertos en las Salinas Grandes, en la Pampa Argentina, por Rosendo Pascual y Eduardo Toni. Su edad oscilaba entre 8 y 6 millones de años, y se cree que habría coexistido junto al tigre de dientes de sable. El Argentavis magnificens llegaba a pesar 100 kilos, con una altura de 2 metros, y la increíble envergadura de 8 metros. Emparentada con el cóndor por su peso y tamaño, solo podría planear aprovechando las corrientes que procedían del Océano Pacífico. En estudios posteriores se concluyó que ponía un solo huevo cada 2 años, de alrededor de 1 kilogramo. Al eclosionar el polluelo permanecía más de 1 año en el nido y sus alrededores, de modo que era un animal de pocos ejemplares y longeva vida en un extenso territorio. Las llamadas aves del terror eran una especie carnívora no voladora, perteneciente a las Phorurracidae, que vivieron en el Cenozoico y desaparecieron hace unos 2 millones de años. Habitaban en América del Sur y tenían una media de envergadura de 2 metros, por unos 170 kilos de peso. Su gran velocidad, fuerte y enorme pico, además de unas potentes garras, la convertían en un depredador implacable, que se afincó en la cima de la cadena trófica de su tiempo. No llegaron a coexistir con el hombre como se creía, y algunos ejemplares emigraron tiempo después hacia el norte del continente. Parece que se alimentaban principalmente de herbívoros del grupo de los notoungulados, así como de armadillos, cuyos restos han sido encontrados entre los fósiles de las aves.
Las alas que no les servían para volar sí pudieron ser utilizadas para sujetar a sus presas. Estudios indican que las más jóvenes correrían a la velocidad del guepardo, mientras que las adultas lo harían a la del avestruz, y sus patas fuertes serían utilizadas en sus ataques a modo de golpes, como hacen los casuarios hoy en día, dejando placados a sus víctimas o adversarios. La especie más grande de la familia se dio a conocer en 2007, mediante el fósil de un cráneo de 71 centímetros de largo, correspondiente al Mioceno, hace unos 15 millones de años. Miembros de la extinta familia de los teratórnidos convivieron con los moradores humanos de América, especialmente al norte. Una especie, el Teratornis merriami, se ha encontrado en yacimientos de tan solo 10.000 años de antigüedad, y otra, el Teratornis woodburnensis, entre estratos de 11.000 años, que también prueban la presencia humana. Los teratórnidos presentaban un aspecto parecido al de los buitres, aunque eran cazadores y sus alas abarcaban 4 metros. Durante el Cenozoico, Sudamérica era una gran isla, como lo es hoy Australia, lo que permitió la evolución de especies únicas. La especie Titanis walleri, de unos 2.5 metros de alto y unos 150 kilos de peso, consiguió llegar a América del Norte a través del puente de Panamá, formado en el Plioceno. En América del Norte existió otra ave similar, Gastornis giganteus, que vivió hace unos 50 millones de años y no guarda parentesco directo con las aves del terror, aunque las dos pudieron tener un comportamiento similar. Restos de Gastornis también han sido encontrados en Francia, Alemania y Bélgica. Las aves del terror recuerdan a un ñandú en la actualidad, aunque sus descendientes conocidos son las chuñas, en Sudamérica, que prefieren correr a volar. En Australia también se desarrolló otra gran familia de aves terrestres gigantes, los dromornítidos. Emparentaban con gansos, patos y cisnes, eran carnívoros y quizás carroñeros, y los ejemplares de las especies más grandes eran moles de media tonelada y hasta 3 metros de altura. De nuevo se especula con la fecha exacta en que desaparecieron las últimas especies del linaje, aunque la mayoría de las teorías apuntan a una extinción súbita, hace poco menos de 50.000 años, justo cuando llegaron los primeros seres humanos. Por último están los marabúes de 2 metros en la isla de Flores, y las alcas gigantes en el norte del Atlántico. Como vemos, existieron numerosas especies de aves monstruosas que se extinguieron hace relativamente poco tiempo. Incluso algunas de ellas llegaron a convivir con los primeros humanos. Pero, ¿realmente existirá la posibilidad de que alguna de estas bestias aún esté escondida en alguna región recóndita de nuestro planeta? Para ayudar a responder esta pregunta, en el próximo video escucharemos testimonios sobre ataques a niños e inclusive a personas adultas por parte de supuestas aves gigantes, teniendo algunos incluso resultados fatales para las víctimas.